Es un cambio radical, mis hermanos, que se produce en cada creyente, que abre su corazón, mi hermano, y está dispuesto a que la obra de Dios se lleve a cabo en su vida, a que la obra de Dios, mis hermanos, se ejecute en cada vida. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que realmente la transformación y el cambio sea constante en cada uno de nosotros. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, hubo un momento en nuestras vidas en el cual nacimos de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Todos los que hemos aceptado a Jesús un día como nuestro Señor y Salvador, en ese momento, mis hermanos, se produjo algo, y ese producto fue, mi hermano, un nuevo nacimiento. Es decir, cada uno de nosotros, los que ya estamos en Cristo, somos nuevas personas, somos nuevas criaturas. Usted es nuevo. Y algún hermanito dirá: no, yo no soy tan nuevo, ya tengo 70 y pico de años, 80, ya no soy nuevo. Sí, en tu espíritu, tú eres nuevo. Amén. Y todos, mis hermanos, los que estamos aquí, somos nuevos. Ahora, ¿por qué la palabra nos llama nuevas criaturas? Mis hermanos, porque en algún momento nosotros tuvimos que nacer, no físicamente, sino como dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 3, nacer del agua y del espíritu, lo cual le dijo el Señor a Nicodemo que era necesario. Bien, ahora, ¿por qué fue necesario en nuestras vidas nacer de nuevo? Porque, mis hermanos, en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ustedes conocen la historia de que Adán, mis hermanos, pecó, comió del fruto, mi hermano, y por ello murieron, dice la palabra. Amén. Entonces, el plan de Dios de que la creación, de que Adán y Eva y su descendencia, mis hermanos, fueran sus hijos, que estuvieran siempre con Él, que estuvieran siempre en su presencia, en ese momento se rompió. ¿Por qué? Porque murieron. Ahora, para que, mi hermano, el plan original se vuelva a llevar a cabo, es necesario nacer de nuevo, porque en Adán, dice la palabra, todos murieron. Pero ahora dice la palabra de Dios que en Cristo todos somos vivificados. Entonces es necesario que para que ese vivificamiento, mi hermano, se ejecute en nuestras vidas, se lleve a cabo, mis hermanos, es necesario nacer de nuevo. Amén. ¿Cuándo se nace de nuevo? Lo reitero, cuando aceptamos a Jesús y le hacemos el Señor de nuestras vidas. Y esto hemos estado hablando últimamente. Él, mis hermanos, Jesús tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Porque yo pregunto algo: ¿tú cómo tienes a Jesús? ¿Solamente como tu Salvador? ¿O le tienes también como tu Señor? Porque antes que nuestro Salvador, tiene que ser nuestro Señor. Para que Él sea nuestro Salvador, debe ser nuestro Señor. Si Él no es nuestro Señor, mi hermano, no puede ser nuestro Salvador. Ahora, ¿qué significa que Él sea nuestro Señor? ¿Qué significa que Él sea nuestro Señor? Significa que Él es la máxima autoridad en nuestras vidas. La máxima. Ni tu jefe, ninguno. Él, Jesucristo, la máxima autoridad en nuestras vidas. Ahora, cuando alguien es la máxima autoridad en nuestras vidas, hermano, ¿qué sucede? Que nosotros le obedecemos, mi hermano, a como dé lugar, le obedecemos, mi hermano, la palabra de Dios nos dice algo, y nosotros, como el Señor Jesús es el Señor de mi vida, pues yo corro apresuradamente a obedecer su palabra. Me apresuro a ello, a obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Ahora, cuando Él es el Señor de mi vida y yo lo he reconocido y lo he aceptado, ahí es cuando se produce la salvación. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque a veces nosotros nos enfocamos solamente a la salvación. Sí, yo ya soy salvo, ya las promesas de Dios en Él sí y son amén y amén, gloria a Dios, porque eso dice la palabra. Pero, mis hermanos, ¿cuándo es que realmente nosotros podemos acceder a todo lo que la palabra de Dios nos muestra y nos promete? Cuando Jesús es el Señor. Cuando Él es el Señor, Él es nuestro Salvador. Mire, mi hermano, miles de veces está puesta la palabra Señor en la Biblia, pero unas pocas está escrita Salvador. Necesitamos a Jesús como Salvador. Pero lo reitero, para que Él sea nuestro Salvador, tiene que ser nuestro Señor.
Y si Él es nuestro Señor y Él es la máxima autoridad, significa que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. ¿Me hago comprender? Entonces, mis hermanos, veámoslo desde este punto. Porque es bonito tener a Dios como Dios bombero. Necesito que me saques de esta, Señor, por favor, ayúdame. Mira en la que me metí, Señor, sácame de ahí. Y viene el Señor y lo saca y otra vez vuelve a su vida antigua, a su vieja vida. Bien, pero eso es nada más como mi hermano acudir a Él en el sentido de emergencia. Señor, tengo una emergencia, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús recibo el milagro, amén. Recibe el milagro y luego ¿qué pasa? Luego ¿qué pasó? Entonces, ¿qué sucede, mi hermano, a veces en la vida del creyente? Mire, como solamente tiene a Jesús como Salvador, solamente Jesús, sí, mi Salvador, amén. Rápido deja de consagrarse para el Señor. Rápido deja de tener esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque lo tiene como Salvador. Bueno, cuando necesite que me salve de algo, ahí voy, ahí acudo y el Señor me ayudará. ¿Sí? Pero cuando lo tenemos a Él como Señor es diferente. No nos apartamos de Él, no nos alejamos de Él. Al contrario, buscamos, mi hermano, cada día tener más y más comunión con el Señor. Porque Él es el Señor. Jesús es el Señor, la máxima autoridad, mundialmente hablando. En el universo, la máxima autoridad es Jesucristo. Ahora, ¿Él es la máxima autoridad en tu vida? ¿O solo tu Salvador? Y solo lo buscas cuando lo necesitas, vienes a la iglesia cuando necesitas un milagro, lo recibes y hasta la próxima, hasta el siguiente verano. Debemos, hermano, tener conciencia. Jesús es mi Señor. Ahora, si Él es mi Señor, mis hermanos, el cambio en nuestras vidas tiene que ser constante y perseverante. El proceso de cambio y de perfección, mis hermanos, en ningún momento de nuestras vidas se puede detener, nada lo puede obstaculizar. ¿Por qué? Porque nosotros, mi hermano, al igual que Dios, mi hermano, creó al hombre y a la mujer, dice la palabra que a imagen de Dios lo creó. Pónganme mucha atención a esto. A imagen de Dios creó el Señor al hombre. Imagen y semejanza. Pero ¿qué sucedió, mi hermano? Mire, cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, mi hermano, esa imagen y semejanza en Dios se empezó a distorsionar, se empezó a dañar. ¿Qué quiere decir? Que el pecado, mi hermano, nos aleja de Dios, y el pecado, mi hermano, cada vez nos degrada y nos daña más y más a las personas que lo practican. ¿Qué sucedió? Adán cayó y empezó la degradación. Empezó el retroceso, la decadencia. De hecho, si usted lee la palabra, mi hermano, se da cuenta que después de que Adán, hermano, cayó, los hombres, los seres humanos, solían vivir casi 1000 años. Ay, ¿cuál será el secreto para vivir 1000 años? Léalo, hermano. Matusalén, hermano, más viejo que Matusalén, ¿sí o no? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Por qué? Porque Matusalén, hermano, fue el hombre que más años vivió sobre la tierra. 900 no sé cuántos años. Bien, entonces, hermanos, ¿qué pasó? Que por causa del pecado el Señor empezó también a reducir los años de vida. Y ahora dice la palabra que el más robusto, o sea, el que más, no el más gordito, sino el más fuerte, digamos así, suele vivir más o menos unos 85 años, dice la palabra. O sea que de vivir eternamente, pasamos a vivir casi 1000 años. Pero de vivir 1000 años, el hombre, la humanidad pasó a vivir 80 y pico de años. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces vemos, mi hermano, que el pecado, la caída, empezó a degradar, a dañar. Vemos hoy la humanidad como está, vemos el mundo como está. En muchas partes hay sequía, donde no había desierto, hoy hay desierto. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero ahora veamos, mi hermano, en Cristo se produce lo contrario.
En Cristo, cuando nosotros venimos a Él, mis hermanos, dice la palabra, nacemos de nuevo. Ahora, ese nuevo nacimiento nos empieza a dar un desarrollo, mi hermano, de avance en cuanto a la eternidad, en cuanto a lo de Dios, en cuanto a mi hermano, cada día parecernos más a Cristo. Es decir, otra vez volver a la imagen de Dios. Porque a imagen y semejanza Dios nos creó. El hombre cayó, pum, 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 se fue degradando. Pero ahora nacemos de nuevo para pum, 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 empezar a levantarnos. Y cada día, mis hermanos, parecernos más a Jesucristo. Nosotros tenemos que estar a la imagen, hermano, de Jesús. Dice la palabra en Mateo capítulo 11. Búsquelo ahí, mi hermano, para que me acompañe y compruebe que lo que estamos leyendo es verídico. Mateo 11, 29 y 30. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Están ahí? Mateo 11, 29, 30. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuántos llevan el yugo del Señor? ¿Cuántos se sacrifican por el Señor? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Jesús, mi hermano, ya se puso como modelo a seguir. Jesús, mi hermano, se puso como ese listón que nosotros debemos tener. Miren, nunca nosotros debemos pretender parecernos a fulanito, a fulanita, tal, a cual. Sí que podemos de pronto ver su ejemplo e imitar su ejemplo. Pero a quien nosotros debemos, mi hermano, luchar cada día y trabajar por ser como Él es Jesús. Nadie más. Ahora la pregunta es, ¿ya estás en ello? Aprendiendo de Jesús. ¿Ya estás cada día pareciéndote más a Jesús? ¿Ves que tú necesitabas esta palabra hoy? Cada día, hermano, debemos trabajar por parecernos más y más a Jesús. Es decir, a donde Dios nos quiere tener, en el lugar donde Dios nos quiere tener, mi hermano, tiene que haber un trabajo para poder llegar hasta ahí. Porque el trabajo para decaer y para que la humanidad, mi hermano, estuviera como está, fue un trabajo de pecado. Pero ahora, mi hermano, debemos trabajar en el proceso contrario, en el proceso, mi hermano, de vivificar nuestras vidas, vivificar nuestros espíritus y cada día parecernos más a Jesús, porque Él lo dijo, aprended de mí. No aprendas de los que salen en la tele, de las chicas de la telenovela, no aprendas de estas personas mediáticas que dan mal ejemplo, no, aprende de mí. ¿Y qué es lo que tiene Jesús para que aprendamos de Él? Hermano, mire, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Muchas veces los cristianos llevan cargas, las personas llevan cargas que no tienen que llevar. ¿Por qué? Porque les falta humildad y les falta mansedumbre. Y el Señor nos dice, aprendan, porque mientras más mansos y humildes son, más se van pareciendo a mí. Y ese debe ser nuestro objetivo principal, hermanos, parecernos a Cristo, reflejar a Cristo, mostrar a Cristo, mi hermano, donde vayamos. Que cuando hablemos, mi hermano, la gente no te perciba algo. Es que cuando tú me hablas, cuando tú me dices algo, siento paz, siento que es Dios mismo. Amén. Que cuando tú vayas a algún lugar, mi hermano, la gente diga, esta persona tiene algo distinto, tiene algo diferente. ¿Qué tienes tú que no tengo yo? ¿Me comprendes? Algo debemos mostrar. ¿Por qué? Porque si nos parecemos a alguien reflejamos. ¿Sí o no? Si nos parecemos a alguien, cuando un niño se parece a su papá, dicen, ahí va fulanito chiquito. ¿Sí o no? El Johncito chiquito va por ahí, que se parece al papá. ¿Sí o no? Pues que a nosotros nos digan, ay, mira, ahí va ese Cristo chiquito, ese cristiano va ahí, mira, qué bendición esa persona, cómo se parece a Cristo y cómo transmite. Ese es nuestro objetivo, hermanos, nuestro objetivo. Pero para llegar a ser como Cristo, ay, hermano, cuántas cosas tienen que cambiar, ¿verdad? Para llegar a ser como Cristo, hermano, tiene que haber un cambio radical.
procedente primeramente, hermano, del nuevo nacimiento. Si tú no has nacido de nuevo, hermano, no vas a poder cambiar, porque el cambio se produce desde el nuevo nacimiento. Y ese es, hermano, ese es el listón que nosotros debemos tener, llegar a ser como Cristo. Pero primero, nace de nuevo, es necesario. Mis hermanos, miren, debemos cada día y cada momento de nuestras vidas tomar el ejemplo de Jesús para que se cree el anhelo de ser como Él y poner los medios necesarios para alcanzarlo. ¿Me he hecho entender? Debemos, mi hermano, mire, cada momento tomar ese ejemplo de Jesús, es decir, ver a Jesús y pensar, mire, pensar, decir, bueno, esto que voy a decir, lo diría Jesús. Esto que estoy pensando yo, ¿lo pensaría Jesús? ¿Lo estaría pensando Jesús? Este odio que siento hacia esta persona o hacia esta otra, ¿lo tendría Jesús? ¿Me hago entender? O sea, mientras nosotros vamos viendo el ejemplo de Jesús, vamos comparándonos con Él y decimos, bueno, Señor, yo creo que tú no harías esto. Y yo tengo que ser, Señor, a tu imagen y semejanza. Tú me has creado de esa manera. Entonces, esto yo no lo puedo hacer. Esto que estoy pensando decir, esta palabrita o palabrota, no la puedo decir. ¿Por qué? Sencillamente, hermanos, porque Cristo no lo diría. Si Cristo no lo dice, ¿por qué lo tengo que decir yo? Si yo tengo que aprender de Jesús, que Él es manso y humilde, y ya poder para mi vida alcanzar descanso, hallar descanso para mi alma. Esta actuación que quiero cometer, no, Jesús no lo haría. Me detengo, me paro, me quedo quieto. Señor, ayúdame, quiero ser como tú. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Mis hermanos, pero para ello, como les vengo diciendo, es necesario que haya un cambio radical. Pero ¿qué pasa? Esto tiene que ser un proceso constante y, como les decía, mis hermanos, perseverante. ¿Por qué? Porque hay cosas que obstaculizan, hermanos, el proceso de cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos a veces han querido cambiar y ven que no han podido? A veces nos ha pasado, uy, yo quiero cambiar esto, pero empiezo, lo intento y llega un momento en el que ya no puedo. Pues mis hermanos, ¿sabe por qué? Porque a ese cambio que tú quieres ejercer, a ese cambio que a veces queremos llevar, se ponen obstáculos. ¿Cuáles son los principales obstáculos? Mira, el principal obstáculo al cambio en nuestras vidas se llama pecado. El pecado, hermano, el pecado producido o por el diablo o por la misma carne. Queremos de Dios, queremos más de Él, queremos estar más en su presencia, pero hay cosas que obstaculizan y, mis hermanos, hay cosas que detienen. Pero Dios quiere que seamos a su imagen. Dios quiere que seamos a la imagen de Cristo. Pero hay cosas que obstaculizan. Me hago entender en ello. Hermano, mire, el pecado es la trampa más grande de Satanás para con los creyentes. El pecado es el tropiezo que pone el enemigo, mi hermano, para que caigamos, pequemos, hermano, y ya no, ni siquiera nos queramos acercar a Dios, ni siquiera queramos acercarnos a su presencia. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Entonces, cuando una persona peca, ¿qué sucede? Viene el enemigo y le dice, tú eres un pecador, tú no mereces ni siquiera acercarte a la presencia de Dios, ¿cómo se te ocurre? Viene el acusador, hermano. ¿Cuántos saben que tenemos un acusador? ¿Quién? El hermanito que está al lado. No nos acusamos a nosotros mismos, ni nos juzgamos, pero tenemos ya un acusador. ¿Cómo juzgarnos a nosotros mismos si ya tenemos un acusador que está día y noche ahí acusándonos, hermano? Amén. Ese acusador, mi hermano, empieza y viene a tu vida y te dice, tú eres un pecador, no ores. ¿Cómo vas a leer la Biblia si acabas de pecar? ¿Cómo vas a ir a la iglesia si tú has pecado? ¿Cómo se te ocurre? Pero ¿qué nos dice el Señor? Hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos. Entonces hay un acusador, pero gloria a Dios porque hay un abogado. Bendito Dios porque hay un abogado, hermano.
Abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo, hermano, tenemos nosotros como abogado. Entonces, la palabra de Dios nos dice de esta manera: acercaos pues al trono de la gracia, para que haya misericordia y gracia para el oportuno socorro. Has pecado, ven a los pies de Cristo. Pero haz como esa mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio. ¿Cuántos lo condenaron? Si hubiera habido alguno de nosotros allí en ese momento, hubiésemos tirado la piedra. Porque el Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si hubiéramos estado nosotros allí, ¿cuántos se hubieran tirado la piedra? Todos le hubiéramos, no. ¿Cómo va a ser? No somos los más santos del universo. Estamos en la lucha y estamos en el proceso, pero ninguno, hermano, podríamos decir: bueno, como yo soy perfecto, yo puedo tirar la piedra y la más grande. No, hermanos, no podemos, no estamos en esa condición. ¿Por qué? Porque cometemos errores. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús a esta mujer? ¿Quién te condenó? ¿Quién te tiró la piedra? Ninguno, Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Qué precioso es el Señor, amén. ¿Qué dijo Jesús? Ni yo te condeno. Siendo Él Dios, decirle a esta mujer: ninguno de ellos te condenó, y Él pudiéndola haber condenado, hermano, y haberla aniquilado en ese momento, ¿sabe lo que hizo? Dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es, entonces puedo pecar, y como tengo abogado, qué bueno, este era mi día, por eso vine hoy a la iglesia. No, vete, vale, yo te perdono. Y el Señor perdona, precioso Dios, hermano, que es misericordioso, pero no peques más. Amén. Entonces, mis hermanos, el pecado es esa trampa que el enemigo pone para que los cristianos caigan, no busquen más de Dios, no vuelvan a la iglesia, no oren, no ayunen, no lean la palabra. Pero, mis hermanos, más astutos y listos somos nosotros que el enemigo. Sí, he cometido este error, pero la Biblia dice. Usted tenga eso siempre en cuenta. ¿Qué dice? No qué dice el diablo o qué dice fulanito. No. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, porque ¿qué dice la Biblia? Es ¿qué dice Dios? Amén. Y vamos, mi hermano, a la primera de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Rápidamente, hermanos, que se nos avanzó el tiempo. ¿Cuántos tienen hambre? Hoy terminamos el ayuno, amén. Así es de que invite a algún hermano a su casa y corten el ayuno. Amén. Juan capítulo, primera de Juan. Dije primera de Juan, ¿verdad? Sí, amén. Primera de Juan capítulo 3, vamos ahí. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces aquí nos llama la atención, y en esto pongan atención. Mire cómo nos llama la atención. Mirad, amén, ¿están viendo o no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Usted ya ha visto cuál amor nos ha dado el Padre, o todavía no lo ha visto? ¿Ya ha visto cuál amor le ha dado el Padre? ¿Cuál es el amor que le ha dado el Padre? ¿Cuál es el amor que, Dios, cómo te dice a ti que te ama, mejor dicho? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cómo? ¿Cuál amor? ¿Cuál? Jesús, hermano, porque dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mírenlo, hermanos, miren, fíjense cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Entonces nos ha dado a su Hijo. Ese es el amor más grande. Ahora, nos ha dado a su Hijo, y habiendo nosotros, mi hermano, ojo a este punto, habiendo nosotros creído en su Hijo, ¿qué nos ha sucedido? Hemos sido llamados hijos de Dios. Porque en Juan 1:12 nos dice: a todos los que le recibieron, ¿a quién? A quien el Padre envió por amor nuestro. A quien el Padre envió, mis hermanos, para demostrar humanidad. Yo los amo.
personas del mundo, yo los amo. Quiero la salvación para ustedes, por eso envío a mi Hijo. Ahora, a los que creen en mi Hijo, yo les doy potestad de ser como mi Hijo. Gloria a Dios. Delante de Dios, mis hermanos, dice la palabra que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. En Cristo, Cristo nos ha hecho para Dios, mis hermanos, reyes y sacerdotes. Pero ojo, cuando nosotros creemos en Jesús, pasamos a ser hijos, como lo es Cristo de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice, mire, que nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Hermano, cuando creemos en Jesús, ¿a qué nivel espiritual se nos pone? ¿Lo analizamos de esa manera? Analícelo. Usted vaya a su casa pensando, soy hijo de Dios. Uy, pero no solamente soy hijo de Dios, soy heredero de Dios. ¿Y Dios qué tendrá como para yo ser heredero de Dios? Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño del universo. Dios es el creador de todo. Y si yo soy heredero de Dios, lo tengo todo. Gloria a Dios. Entonces no solamente lo tengo todo en Dios, sino que también soy coheredero. Es decir, la misma herencia de Cristo me corresponde a mí. Y ahí está, para que veamos con cuál amor, hermano, nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, el versículo 2, ahora somos hijos de Dios. ¿Ahora tú qué eres? ¿Esto qué te marca? Te marca identidad, hermano. Tú eres hijo de Dios. No eres hijo del diablo. No eres hijo del pecado. No eres hijo del mundo. Eres hijo de Dios. Concíbalo en su corazón. Esa es la identidad que nosotros tenemos. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mire, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Hoy en día conocemos pequeñas cosas de Dios, pero gloria a Dios por lo que conocemos de Él. Nos hace amarlo, respetarlo, honrarlo, seguirlo, buscarlo. Pero mi hermano, un día se nos revelará tal como Él es. Y ahí, hermano, diremos, wow. Gracias, Señor, porque me mantuviste en tu camino. De lo que me hubiera perdido si me hubiera apartado. De lo que me hubiera perdido si hubiera tirado la toalla en el camino. Gloria a ti, Señor. Gracias. Hermanos, nos quedaremos anonadados, impresionados de ver, mis hermanos, de verle a Él tal como Él es. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. ¿Cuántos tenemos esperanza en Él? Gloria a Dios. Y por ello, mi hermano, nos purificamos a nosotros mismos, como dice aquí, así como Él es puro. Entonces vamos creciendo, mi hermano, a la imagen de Cristo, buscando ser como Él, aprendiendo de Él, como purificándonos, mi hermano, cada día. Dice el 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, mis hermanos, nosotros ya como cristianos, mi hermano, no practicamos el pecado. Es decir, ya no somos pecadores. Si tú has nacido de nuevo y has recibido a Cristo en tu corazón y Él es el Señor de tu vida, es decir, tu máxima autoridad, tú no practicas el pecado. Ahora, que cometemos errores, sí, hermano. ¿Cómo vamos a decir que no? Si alguno dice que no peca, hermano, se engaña a sí mismo y hace mentiroso a Dios. Pero es distinto, hermano, pecar a practicar el pecado. ¿Me hago entender en este punto? Es muy distinto, hermano, que de pronto tú cometas un error, veas la piedra, hermano, y la ves ahí y adrede tropiezas y caes. No es lo mismo eso a ir por el camino, no ver la piedra, ¡pum!, hermano, y tropezar y ¡ay!, me hice pupa. No es lo mismo. ¿Se nota la diferencia o no? Entonces, no somos practicantes del pecado. Bien, dice
que el Señor, mi hermano, y repito este versículo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, el pecado de nuestras vidas, hermanos míos, ya ha sido ¿qué? Ya ha sido quitado. En ti ya no hay pecado. ¿Me crees esto o no? En ti ya no hay pecado. Entonces quítate esa condición. Yo soy un pecador, hijo del diablo, me merezco el infierno. Quítalo de tu vida, porque el pecado, mi hermano, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ha sido quitado de ti. Amén. Dice el 6, perdón, dice: todo aquel que permanece en Él, es decir, que le tiene a Él como Señor, no solamente como Salvador, como Señor. Amén. Dice: y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Una persona, mi hermano, puede estar viniendo a la iglesia y llevar un año en la iglesia, pero si sigue pecando deliberadamente, no ha visto a Dios ni le conoce. Esta persona necesita nacer de nuevo para que empiece ese cambio radical en su vida. Una persona, hermano, que acepta al Señor y que dice: tú eres mi Señor y mi Salvador, pero sigue viviendo su vida como antes la vivía, no conoce a Dios. Solamente ha dicho: bueno, tú eres el posible Salvador de mi vida, pero de momento no quiero compromisos contigo. Ahí te quedas y cuando te necesite volveré y acudiré a ti. No le ha conocido a Dios, no le ha conocido a Cristo. Pero gloria a Dios que todos los que estamos aquí, hermano, en esta mañana, hemos conocido ya a Jesucristo, y por eso no andamos, hermanos míos, en pecado. Porque el que peca no ha conocido ni lo ha visto. Dice el 7, hijitos, nadie os engañe. Cuidado, aquí nos habla de engaño. O sea, que yo puedo ser hijo de Dios, venir a la iglesia, orar, leer la palabra y haber terminado hoy estos 7 días de ayuno y poder ser engañado. Sí, ese es el cuidado que debemos tener. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Nadie os engañe. El que hace justicia lo hace porque ve la imagen de Cristo y se quiere cada día parecer más y más a Él. Dice el 8: el que practica el pecado es del diablo. El que practica. Tú vas a decir: bueno, es que ayer se me salió una mentirijilla, ahora soy del diablo. Si tú andas constantemente en mentirijillas, ¿quién es el padre de mentira? No, pero es que no sabía qué hacer, no sabía cómo salir de esta. Ahí se me salió. Puede que en algún momento de presión, hermano, te salga, pero no lo debes tener como una práctica. Porque nuestro Padre no es padre de mentira. Nuestro Padre, mis hermanos, es Padre de verdad. Amén. Nuestro Padre es Padre de verdad. Mire, entonces el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Jesucristo. Entonces, ¿qué era lo que sucedía en nuestras vidas, hermano? Éramos practicantes, partícipes del pecado. Pero cuando vino Cristo a nosotros, a morar a nuestro corazón, mis hermanos, ahí empezó el Señor a deshacer, hermano, todas esas obras del diablo llamadas pecado, porque esas son las obras del diablo, el pecado. ¿Cómo destruye el diablo a una persona? Yo no he visto que el diablo coja una metralleta y empiece a dañar a la humanidad. ¿Cómo destruye el diablo a la humanidad? Por el pecado. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, dice que la paga del pecado es la muerte. Amén. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Por eso es que, mi hermano, está aflorando de una manera tan tremenda el pecado. Mire cuánta accesibilidad, mi hermano, hay a las cosas pecaminosas, sucias. ¿Cuánta accesibilidad hay? ¿Por qué? Porque el diablo quiere que la gente peque. Y cuando alguien está pecando y está disfrutando ahí pecando, el diablo se está riendo. Dice: ahora estás disfrutando, pero luego vendrá el lloro y el crujir de dientes. Porque Satanás sabe
lo que le espera. Y por eso está apresurado, porque no se quiere ir solo. Cuantos más se pueda llevar, hermano, mejor para él. Entonces ahí vemos, hermano, que no nos dejemos engañar, porque las obras de pecado son obras del diablo. Entonces la gente dice, bueno, yo he pecado porque me deslicé tal. No, fue una trampa que te puso el enemigo y tú caíste rendido en sus brazos. Son obras del diablo. El pecado son obras, pero por eso, mis hermanos, mire, ahí viene el proceso de restauración a la imagen de Dios. Viene el proceso de restauración a la imagen de Cristo. ¿Cómo? Deshaciendo, quitando, anulando de nuestras vidas, mi hermano, el pecado. Amén. Y luego vamos a explicar un poco más esto. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios. Entonces, ¿cuántos nacidos de Dios hay aquí? ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí, hermano? Entonces, por eso no practicamos el pecado. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Santo, qué bonito esto. Nosotros ya como hijos de Dios no podemos pecar. ¿Sí sabías esto? No, yo creí que era un perdido pecador, pero tú ya no puedes pecar. Ya no puedes. ¿Por qué? Porque has nacido de Dios. Eres un nacido de nuevo. Eres una nueva criatura. Ahora, si tú dices, bueno, es que yo practico el pecado, ojo, entonces, has nacido de nuevo. Porque el que pertenece a la simiente de Dios, ¿y a qué hace relación la simiente? A la semilla, ¿verdad? El que tiene la semilla de Dios, y simiente también se relaciona, mis hermanos, a semen. ¿Me hago entender en eso? Entonces, ¿qué produce eso? Produce nacimiento. Cuando hay una fecundación, entonces la simiente de Dios, es decir, el que ya pertenece a la familia, el que ya, mi hermano, es hijo realmente de Dios, el que no tiene a Dios solo como Salvador, sino que le tiene como Señor, no puede pecar. Y esto tiene mucho sentido cuando la palabra nos dice que, mis hermanos, nos consideremos muertos al pecado. Y cuando viene el pecado a tu vida, mi hermano, tú estás como un muerto. No te mueves, ni te inmutas, ni abres el ojo, ni te inmutas. ¿Por qué? Porque tú te consideras muerto, porque el que es de la simiente de Dios no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí vemos, somos hijos de Dios. Dice, porque este es el mensaje. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está. ¿Cómo sé si soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? ¿Practicas el pecado? ¿Te guardas para Dios? Cada día vas creciendo, aumentando, mi hermano, en ser como Cristo. Cada día vas madurando y desarrollándote a ser como es Cristo. Entonces ahí tú puedes ver, bueno, aunque a veces cometo errores, pero voy en la lucha. Cada día me voy perfeccionando más. Cada día soy más manso y humilde de corazón. Amén. Estamos en ese proceso, hermanos. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Santo. Yo pensé que odiar al hermanito que está a mi lado no pasaba nada. Pero, mis hermanos, sí pasa. El que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Usted ama a su hermano? Sí, a mi hermano de sangre sí lo amo porque es bien buena persona. Pero a ese hermano de la iglesia ni hablar. Y si lo tengo que amar, me voy para el mundo. Santo Dios. Mis hermanos, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, una de esas obras del diablo es que tú odies a tu hermano. Es que tú tengas rencor contra tu hermano. Esa es una de las obras del diablo. Y el Señor vino a deshacer esas obras del diablo. El que tú guardes rencor hacia tu pareja, hacia tu cónyuge, hacia alguien, mi hermano, que te haya hecho daño hace muchos años. El que tú guardes rencor hacia esa persona ya no puede estar en ti, porque la obra de Cristo viene a deshacer las obras del diablo.
Todo lo que se llame pecado, rencor, hermano, mentira, rencilla, odio hacia alguien, fornicación, adulterio, matar, hermano, todo eso, cuando hemos venido a Cristo, todo eso el Señor empezó a deshacerlo. Y ahora nosotros por eso no nos embriagamos con vino en lo cual hay disolución, más bien somos llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con cánticos, con himnos espirituales, porque somos una nueva simiente, una nueva semilla, nacidos de nuevo, hermanos. Ahora, hermanos míos, al Jesús haber venido a deshacer las obras del diablo, mi hermano, entendemos que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, porque el pecado ya ha sido deshecho. Lo que antes te gustaba ya no te puede gustar. Lo que antes tú amabas, hermano, ese vicio que amabas, ¿sabe lo que tienes que sentir hoy en contra de ese vicio? Repudio, odio, hermano. Aunque te gustaba antes y tu carne se sentía bien de pronto, pero hoy, como una nueva persona, un nuevo nacido, tienes que odiarlo totalmente. Ahora, mis hermanos, miren, en este sentido debemos ver, ¿para qué Jesús vino a deshacer las obras del diablo? Para que nos parezcamos a Él, para que nos parezcamos a Jesús. Él vino a quitar el pecado de nuestras vidas, hermano, para que seamos a su misma imagen. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cada día luchar y trabajar, mis hermanos, para parecernos a Él? Porque tú quieres parecerte a Él o no. Si no te quieres parecer a Él, mi hermano, significa que todavía no quieres dejar el pecado. Pero yo te aconsejo hoy, te insto, te pido, te ruego, deja el pecado. Deja el pecado, porque eso te llevará a la muerte, a la perdición eterna. Deja de odiar a tu hermano. Deja de tener rencor en tu corazón, que las obras del diablo ya no tengan nada que ver en tu vida. Díganme amén, ayúdenme un poquito. Ninguna obra del diablo, mi hermano, que tenga nada que ver. A ti te gustaba robar, ya no robes más. Te gustaba mentir, ya no mientas más. Amén. ¿Qué hacemos nosotros para cada día, mi hermano, podernos parecer más al Señor? Mi hermano, cada día andar más y más en santidad. Porque el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo me parezco yo más a Jesús? Cada día siendo más manso y humilde de corazón. No cabe la excusa, manso pero no menso. No cabe eso. Tenemos que ser mansos y humildes, hermano, de corazón. Pero ¿cómo? Mire, he intentado y no puedo. Quiero ser más como Cristo, pero no puedo. Vengo el domingo, la palabra me hace así en el cuello, así, ¡clas! Y ya no quiero volver. ¿Qué hago? Hermano, hoy te voy a dar la clave de tu vida. ¿Cómo cada día ser transformados? ¿Cómo permitir, hermanos, que ese cambio radical se produzca en nuestras vidas? Porque el cambio radical es que antes pecábamos y ahora no. Ay, yo pensé que iba a salir más guapo, mejor peinadito, mejor. No sabemos, de pronto el Espíritu Santo te toca, caes al suelo y das unas cuantas vuelticas y sales despeinado. Pero ese no es el cambio radical. El cambio es cómo sales tú en tu interior. El cambio en Dios es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. La gente quiere cambiar afuera, peinarse bien, maquillarse bien, ponerse bien guapos, bien bonitos para decir, estoy bien. Pero por dentro se pueden estar muriendo. Entonces el cambio Dios lo trae dentro, sanando el corazón, sanando las heridas, deshaciendo las obras del diablo llamadas, mi hermano, pecado. ¿Para qué? Para que tú seas una nueva criatura, una nueva persona. Y Dios, mi hermano, mire, nos da las herramientas para que nosotros cambiemos todo lo que tengamos que cambiar. Él nos da las herramientas. Pero está en cada uno de nosotros la responsabilidad de tomar esas herramientas, mi hermano, y tomar la decisión ya firme y radical de decir, tú eres mi Señor, tú eres mi máxima autoridad. Por tanto, lo que tú digas, yo digo amén. Lo que tú mandes, yo digo amén, Señor. Mira, hermano, vamos a 2 Corintios 3:17. Bendito Señor, Él nos da las herramientas para que el objetivo de Dios, mi hermano, se lleve a cabo. ¿Y cuál será el objetivo de Dios?
Que cada día seamos más ricos, que cada día estemos más guapos. ¿Cuál será el objetivo de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios para ti, para mí? ¿Sabes cuál es el objetivo de Dios? Que cada día nos parezcamos más a su Hijo. Cada día. Y cada día está la lucha. Y cada día está esa labor. Y que un día Dios nos vea y diga: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo alcanzarlo? Segunda de Corintios 3:17 nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios, porque aquí hay libertad, hermanos. Aquí está el Espíritu Santo de Dios hablándonos, tocándonos. Dele fuerte al Señor el aplauso que es para Él. Gloria a ti, Jesús. Mire, aquí hay libertad. Dice, por tanto, como aquí hay libertad, fíjese, ponga mucha atención a esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Es decir, hay un cambio radical, de gloria en gloria, en la misma imagen, hermanos, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué debemos nosotros ver cada día, hermanos? La gloria del Señor. Y mirar a cara descubierta como en un espejo, mi hermano, y por esa gloria que nosotros vamos viendo, ir siendo transformados, ir siendo cambiados. Es decir, como hermano hablamos en un principio, cualquier cosa que tú vayas a hacer, pregúntate, ¿Jesús lo haría? No, Jesús no lo haría, entonces yo no lo hago. Eso es ir siendo transformado. Y ese proceso se tiene que llevar a cabo. Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria y gloria en la misma imagen. ¿Qué imagen? La imagen de Cristo. Tu transformación y tu cambio tiene que ser, mi hermano, dirigido a ser como es Cristo. Cristo ama a las personas. Entonces tú tienes que amar a las personas. Cristo predicaría a esa persona que tú has sentido en tu corazón: tengo que hablarle, tengo que predicarle, y no lo has hecho hasta ahora. ¿Cristo qué hubiera hecho? Entonces, mis hermanos, ese es el objetivo, ir cambiando de gloria en gloria. Ahora, mire, esto que empezamos a leer en 1 Corintios, hermano 3, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, mi hermano, mire, aquí está el Espíritu del Señor, ¿verdad? Está el Espíritu del Señor. Por tanto, cada vez que tú vienes a este lugar, mi hermano, tú vas viendo la imagen de Cristo. Vas escuchando la palabra de Cristo, y la palabra de Cristo te va diciendo: cambia esto, cambia lo otro, y tú vas siendo transformado, tú vas siendo cambiado, hermano. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? De cambio. Hay libertad de cambio. Una persona que no tiene a Cristo, donde no está el Espíritu Santo, no puede cambiar. ¿Por qué? Porque el enemigo lo tiene atado. Pero mi hermano, donde está la presencia de Dios, dice la palabra que la unción rompe el yugo. Entonces, ahí vemos, y tiene mucho sentido esto: una persona que se congrega, una persona que ora, que lee la palabra, una persona que ayuna, que predica la palabra del Señor, no puede pecar. No puede pecar. ¿Por qué? Porque esa persona va siendo transformado en los lugares donde está el Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si hay libertad, hermano, esa libertad se impregna en nuestras vidas. Y por eso podemos decir que somos libres. Porque el Señor nos ha hecho libres. Ha deshecho las obras de pecado en nuestras vidas. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Buscar estar en la gloria de Dios. Buscar, mis hermanos, estar en la presencia de Dios. Que tu cuarto
tu habitación, mi hermano, sea un lugar donde está el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad, y puedes libremente buscarlo, orar, hablar con Él, hermano, e ir cambiando todo lo que sea necesario cambiar en tu vida. Esa es la única forma en que una persona puede cambiar su vida, en la presencia de Dios. Por eso insistimos tanto: congrégate, no dejes de venir a la iglesia, ora, lee la palabra. Tú tienes que seguir cambiando, tienes que seguir el proceso. Tú todavía no eres perfecto, así de que vamos, sigue adelante, Cristo viene pronto, o el Señor nos llama. Estamos en ello. No debemos tirar la toalla, no debemos menguar, cada día mejor, hermano. Tú ayer eras perfecto, pues hoy tienes que ser más perfecto. Ayer amabas a tu hermano, pues hoy tienes que amarlo más. Ayer odiabas, hoy ya no puedes odiar. ¿Quién lo dice? Cristo. Cristo lo está diciendo, mis hermanos. El cambio radical se produce en la presencia de Dios, siendo transformados cada día a su misma imagen. Cada día yo tengo que pensar: ¿cómo es Cristo? ¿Dónde veo yo reflejado a Cristo? En su palabra. Entonces, lo que la palabra de Dios me dice, cómo era Jesús, yo lo tengo que hacer. Jesús tenía compasión por las almas, compasión por los perdidos. Yo también tengo que tener esa compasión por los perdidos. Jesús ayudaba al todo aquel que podía. Si yo puedo ayudar a alguien, está en mi mano hacerlo. No debo cortar mi mano y dejar de ayudar. No puedo. ¿Por qué? Porque Cristo no lo haría. Hermanos, no como legalistas. Nuestro cambio no debe ser: no, yo soy santo y soy así, y porque soy el mejor, porque cumplo la ley. No, hermanos, ¿sabes cómo se cumple la ley? En el amor, amando a Dios por sobre todas las cosas, y amando al prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, gracias al poder de Dios, que nos sacó del mundo de tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Hermanos, por la gracia de Dios estamos nosotros aquí. Ahora, para terminar, ¿qué significa la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cómo se representa la gracia de Dios? Hermano, en 2 Corintios 12:9 nos dice: y me ha dicho, escúcheme esto, no lo busque, yo quiero que me escuche porque ya estamos terminando. 2 Corintios 12:9 dice, ahí lo van a proyectar. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el poder en nuestras vidas. Ahora, ¿hay gracia disponible para cada uno de nosotros? La hay. Por eso dice: el que está en Él no puede pecar. No dice no peca, no, es que no puede. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Es decir, el poder de Dios, ese poder transformador, regenerador, se ha manifestado en nuestras vidas, mis hermanos. Por eso somos distintos. Somos diferentes. Por eso no pecamos. Por eso nos parecemos tanto a Jesús. Ahora, ya terminando, ¿quieres parecerte a Cristo? ¿Quieres ser como Jesús? Búscalo. Busca su presencia, mi hermano. Busca en su palabra. Piensa siempre: Señor, tú lo harías. Y el Señor te dice: sí, yo lo haría. Vale, yo lo hago, Señor. Si el Señor te dice: no lo haría, tú: vale, Señor, yo no lo hago tampoco, Señor. Yo quiero ser como tú. Transfórmame a tu imagen. Transfórmame a tu imagen. Mis hermanos, Adán había sido hecho a la imagen de Dios, pero por el pecado esa imagen se distorsionó, se estropeó, se dañó. Pero ahora, nacidos de nuevo, recuperamos la imagen de Dios. Ahora pregúntate: ¿tú te consideras imagen de Dios? Grupo de alabanza, pase por favor. ¿Tú te consideras, hermano, reflejo de Cristo? ¿Te consideras de esa manera? Pongámonos de pie, mis hermanos.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces el que no practica el pecado